¿Cómo se llama mi novia? Después de 8 meses de andar juntos, seguía sin saber su nombre. La verdad, el día que la conocí estaba tan borracho que ni me fijé, y solo guardé su número como chica del vestido rojo. Ya era demasiado tarde para preguntar. Al principio pensé que en algún momento se presentaría, pero nunca lo hizo. Una vez intenté con la típica de Starbucks, y cuando le preguntaron cómo se llamaba, dijo Jessica. Por fin, pensé que ya había salido de la duda, pero al día siguiente les dijo Amanda, y luego Sophie. Cuando le pregunté por qué cambiaba de nombre, solo me dijo que no le gustaba que los extraños gritaran su verdadero nombre, así que siempre inventaba uno diferente. Busqué su nombre en las cartas de su depa, pero todo era para residente actual, o cliente valioso. La luz la pagaba en línea y todo se debitaba de una cuenta que, según, su papá abrió hace años. Cuando llegaban paquetes, solo traían el número de su departamento. Decía que usaba una abreviatura cuando compraba por internet porque su nombre era demasiado largo para los formularios. Sus amigos le decían de todo: amor, cariño, amiga, como si todos estuvieran en el mismo secreto. Le pregunté a una de sus amigas cuál era su nombre real y solo se rió. ¡Ay, qué chistoso eres! Y cambió de tema. Empecé a sospechar que ni ella misma sabía el nombre. Hasta sentí un hueco en el estómago de pensarlo. Un día fuimos a un bar e intenté ver su identificación, pero me salió con que no tenía porque creció en Nueva York y allá nadie maneja. Al cadenero le enseñó algo en el celular y ya, pero cuando yo quise ver, me dijo que se le acababa de apagar el teléfono. Durante el siguiente mes fuimos a varios bares y nunca enseñó una credencial física. Luego le propuse irnos de viaje a la playa para que necesitara pasaporte. Se emocionó un buen, pero después resultó que lo tenía vencido y que el trámite estaba súper atrasado. Cuando le ofrecí ayuda, me salió con que su acta de nacimiento estaba en casa de sus papás en otro estado y que ellos andaban por Europa, así que ni cómo conseguirla. Cuando íbamos a restaurantes, yo hacía la reservación a mi nombre, luego fingía que se me olvidaba y le pedía que checara si ella tenía alguna. Al final siempre terminábamos pidiendo mesa para dos y nos sentaban igual. Cuando le preguntaban su nombre, ella señalaba algo del menú y se ponía a platicar hasta que cambiaban de tema. Se notaba que lo tenía súper practicado. Intenté ser cursi y le pregunté cómo le decía a su abuelita de niña. Me dijo que tenía tantos apodos que ni se acordaba. Le pregunté cómo le decían los maestros en la escuela, pero me salió con que estudió en casa y su mamá solo le decía corazón. Siempre evitaba el tema de su nombre. Sus tarjetas de crédito solo decían miembro valioso, según ella por privacidad del banco. Su membresía del gimnasio estaba a nombre de una empresa donde ya ni trabajaba. En su laptop, su usuario era solo una carita feliz, y su Netflix decía yo. Cuando le pregunté, me dijo que le daba risa. Un día, mientras se bañaba, revisé sus anuarios, pero en todos alguien había recortado su foto. Me dijo que su ex lo había hecho por celos. La única foto que quedaba tenía el nombre tapado con corrector blanco. Me dijo que su ex estaba muy mal de la cabeza y cambió el tema. Ya de plano, le propuse casarnos a ver si así soltaba algo, pero en lugar de reírse, se lo tomó en serio y empezó a planear el futuro. Cuando le pregunté qué nombre quería poner en las invitaciones, me salió con, mejor ponle, acompáñanos a nuestra celebración y ya. Un día encontré su título universitario, pero la parte del nombre estaba tan dañada por el agua que era imposible leerlo. Dijo que se le rompió una tubería en su primer depa y se arruinaron varios papeles importantes, aunque justo la parte del nombre parecía que había sido a propósito. Traté de ponerme creativo y le pedí que practicáramos firmas para la boda. Hizo unos garabatos que podían ser cualquier cosa. Le pedí que escribiera su nombre con letra de molde y me dijo que siempre usaba cursiva. Cuando le pedí que lo deletreara, justo le entró una llamada y nunca retomó el tema. Ya hasta pensaba si estaría en protección de testigos o huyendo de alguien, pero tenía redes sociales, cientos de amigos y una vida completamente normal. Solo que nunca, pero nunca, decía o escribía su verdadero nombre. Casi después de un año juntos, recibí una invitación a la boda de un amigo y tenía que llenar la tarjeta de confirmación. Ella me la dio y me quedé viendo la línea donde iba su nombre. ¿Por qué no la llenas tú?, le dije, inventando cualquier pretexto. Estoy ocupado con otra cosa. Sentí el corazón a mil porque era la oportunidad perfecta. Me miró directo y dijo, no, quiero que la llenes tú. Me quedé helado, con la boca seca. Era obvio que me iba a cachar y no tenía ni idea de cómo salir de esa. La pluma me pesaba como si fuera de plomo, mientras veía la línea en blanco. Ella estaba frente a mí, sentada en la mesa de la cocina, con esa sonrisita rara que me hacía un nudo en el estómago. No me quitaba la mirada y de pronto entendí que todo este tiempo había estado esperando justo este momento. Me temblaba tanto la mano que tuve que apretar más la pluma. El departamento estaba tan callado que solo se escuchaba el reloj y mi respiración acelerada. Sentí el sudor en la frente aunque no hacía calor. Ella se recargó en la silla y cruzó los brazos como si supiera todo. Traté de pensar en algo ingenioso, pero se me secó la boca horrible. La tarjeta de confirmación estaba ahí entre los dos, como una bomba. Al final solo escribí lo que pensé y pasé la tarjeta por la mesa. El ambiente se enfrió de golpe cuando ella vio lo que escribí. Su sonrisa desapareció. Dejó la tarjeta en la mesa y no dijo nada. El silencio se hizo eterno. Hasta empecé a contar los latidos de mi corazón para distraerme. Se paró y fue a la ventana, dándome la espalda mientras yo sentía que era el peor novio del mundo. Vi cómo se le tensaban los hombros y apretaba el marco de la ventana tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. Después de lo que se me hizo una eternidad, pasó junto a mí rumbo al cuarto y cerró la puerta sin decir nada. Más tarde esa noche,
Cuando ella ya dormía, agarré mi celular y le conté toda la locura a Ronan por mensaje. Le mandé un texto larguísimo explicándole que había salido casi un año con alguien sin saber su verdadero nombre. Al principio solo me respondió con puros emojis de risa, pensando que estaba bromeando como siempre, pero cuando vio que hablaba en serio, me marcó y su nombre apareció en la pantalla. Contesté y me pasé como una hora contándole todo, aunque no paraba de interrumpirme con preguntas que ni yo podía responder. Al día siguiente, preparé el desayuno mientras ella estaba sentada en la mesa, revisando el celular como si nada hubiera pasado. Le puse su café y respiré hondo antes de sentarme enfrente de ella. Necesito saber tu nombre para la boda, le dije, intentando que no se notara que la voz me temblaba. Ella dejó la taza de café con una delicadeza exagerada, como si se fuera a romper, y me miró directo a los ojos. No así, contestó bajito. No porque tengas que llenar un formulario. Más tarde fuimos a nuestra cafetería de siempre, y pensé que a lo mejor lograba que dijera su nombre sin darse cuenta. Cuando llegamos al mostrador, me hice a un lado y fingí revisar el celular mientras ella hacía el pedido. Pero en vez de dar un nombre, fue directo a la barra de entregas y les dijo que recogía un pedido móvil. Agarró 2 bebidas que ya estaban listas, y me entregó la mía con una sonrisita de triunfo. Quise preguntarle cómo había hecho el pedido sin que yo me diera cuenta, pero preferí dejarlo pasar por ahora. 2 días después, mi celular vibró con un mensaje de Ivy pidiéndonos los nombres completos para el acomodo de las mesas. Dijo que los necesitaba para el fin de semana y, como siempre, le puso 3 signos de exclamación. Sentí que se me cerraba el pecho al darme cuenta de que ya se me estaban acabando el tiempo y las excusas. Le contesté que pronto le mandaba la información y me quedé viendo el celular sin saber qué hacer. Esa noche decidimos ir a conocer un bar nuevo cerca de su departamento. Al llegar, el cadenero nos pidió las identificaciones y yo, como siempre, saqué mi INE. Ella mostró algo en su celular. El tipo asintió y nos dejó pasar. Traté de ver qué le había enseñado, pero ya había guardado el celular y entrado al bar. Todo pasó rapidísimo, pero me quedé más confundido que nunca sobre cómo le hacía para salirse con la suya. Al día siguiente, mientras ella se bañaba, recorrí todo su departamento buscando cualquier cosa con su nombre. Abrí cada cajón, revisé los papeles de la barra, hasta busqué en el botiquín a ver si había una receta médica. Todo iba dirigido a residente o cliente, como siempre, ni una pista de un nombre real. La laptop estaba abierta en el sillón, y la misma carita sonriente me veía desde la pantalla de inicio de sesión. Incluso en la tele, cuando chequé los perfiles de Netflix, solo decía yo. Cuando escuché que se apagó la regadera, me senté rápido fingiendo que veía el celular. Más tarde esa semana, saqué el tema de irnos de vacaciones a algún lugar tropical mientras cocinábamos. Le dije que estaría increíble escaparnos este invierno a la playa, ya fuera al Caribe o Hawái. Ella se emocionó y empezó a hablar de playas, snorkel y de qué islas tenían la mejor comida. Pero de repente se le cayó la cara y dijo que su pasaporte seguía atorado en el trámite de renovación desde hace meses, que su acta de nacimiento estaba en casa de sus papás en otro estado y que ellos andaban de viaje, así que no podía conseguirla. Todo sonaba igualito a la excusa de siempre, pero solo asentí y cambié de tema. Al final, terminé agendando una cita de emergencia con Miranda Klein, una terapeuta que encontré en internet. Tenía buenas reseñas y podía atenderme esa misma semana. Me senté en su consultorio y le conté toda la situación, mientras ella tomaba notas en una libreta amarilla. De vez en cuando levantaba las cejas o me veía con curiosidad, pero nunca me interrumpió ni me hizo sentir que estaba exagerando. Cuando terminé de hablar, dejó la pluma y me preguntó por qué creía que estaba pasando todo esto. Le dije que no tenía idea, que tal vez mi novia era súper reservada con sus cosas personales. Miranda asintió, escribió algo más y luego preguntó si ya le había preguntado directo. Me reí porque claro que lo había pensado, pero ¿cómo rayos le preguntas a alguien su nombre después de casi un año juntos, sin parecer el peor novio del mundo? Ella sugirió que tal vez podía ser honesto con la situación, pero sin que sonara a reclamo. Esa noche, después de pedir comida para llevar y mientras cenábamos en el sillón, decidí intentar el consejo de Miranda. Dejé los palillos y le dije que no saber su nombre me hacía sentir que no era realmente parte de su vida. Ella dejó de comer y me vio un rato largo antes de tomarme la mano. Hay cosas de mi pasado que complican esto, dijo en voz baja. Le apreté la mano y le propuse un trato. Si vamos juntos a la boda, necesito que me lo digas en privado, solo entre nosotros. Ella retiró la mano y desvió la mirada. Pude notar que estaba peleando consigo misma. Después de lo que se me hicieron siglos, aceptó darme un apodo para la boda, algo que sonara a diminutivo de un nombre real, pero sin decirme qué significaba de verdad. Sentí un nudo en el pecho porque parecía otro juego cuando yo solo quería una conversación seria. Ella sugirió M, que podía ser Emma, Emily o cualquier otro nombre. Asentí, pero la molestia me fue creciendo por dentro. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, me pasé horas revisando todas sus redes sociales. En Instagram solo tenía su usuario, Citygirl 2019, ningún nombre real. Facebook estaba súper privado, lo más cerrado que he visto. En Twitter igual, puro usuario, 0 datos personales. Hasta en LinkedIn, donde la gente sí pone su nombre real, solo aparecían sus iniciales y su puesto. Todo era puro usuario, con ese anonimato digital que había perfeccionado no sé desde cuándo. Ese fin de semana, Jules y Carrie fueron a cenar a su casa. Mientras comíamos, traté de sacar el tema de recuerdos universitarios, a ver si decían como le decían antes. Jules empezó a contar una anécdota de segundo año, pero apenas pregunté qué apodo tenía mi novia, cambió el tema en un segundo y se puso a hablar del viaje de primavera a Cancún. Carrie le siguió el rollo luego,
luego con detalles del hotel y las playas, y me quedó clarísimo que tenían todo tan controlado que parecía que ya habían practicado cómo esquivar el tema. El domingo por la tarde, mientras yo estaba ahí, sus papás llamaron y ella puso la llamada en altavoz para que pudiera saludarlos. Fueron súper buena onda y bien platicadores. Nos preguntaron qué planes teníamos para el fin de semana, y su mamá se aventó una historia larguísima sobre el perrito nuevo del vecino. Durante toda la llamada, que duró como 20 minutos, nadie mencionó nombres, solo se escuchaban cariño, mi vida y corazón por todos lados. Me parecía imposible que fuera casualidad, y empecé a preguntarme si sus papás siquiera sabían que yo no tenía ni idea de cómo se llamaba su hija. El lunes en la mañana fui a su baño, y vi un frasco de medicamento en el lavabo. Cuando lo agarré, la etiqueta estaba tan raspada que solo se alcanzaba a ver el logo de la farmacia y las instrucciones de la dosis. Ya no parecía un simple accidente, porque ¿quién le borra el nombre a sus medicinas? Era clarísimo que ella estaba borrando cualquier rastro de su identidad en su propio depa. De repente, mi cel vibró con un mensaje de Ivy pidiéndome, otra vez, los nombres para el acomodo de las mesas. Me dijo que en serio los necesitaba para el viernes, y hasta puso un montón de emojis estresados. Le respondí que estaba esperando a ver si podíamos llevar acompañante, aunque la verdad es que ya habíamos confirmado nuestra asistencia desde hace semanas. Me sentía pésimo por tener que mentirle a mi amiga por algo tan simple, pero no tenía idea de qué más podía hacer. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, lo intenté una vez más. Le juré que no escribiría su nombre ni se lo diría a nadie, que solo quería saberlo, aunque fuera en privado. Ella se sentó en la orilla de la cama, con los ojos vidriosos como si fuera a llorar. Hay una historia dolorosa detrás, me dijo al fin, muy bajito. Me senté a su lado y esperé, pero no quiso contarme más. Ahí entendí que esto era mucho más profundo que solo ser reservada o rara con su nombre. El jueves en la noche se quedó dormida en el sillón después de ver pelis. Su celular estaba ahí, en la mesa de centro, y yo ya me sabía su código porque la había visto meterlo 1000 veces. Lo agarré y empecé a desbloquearlo, pensando que tal vez en su billetera digital encontraría alguna identificación. Justo tenía el dedo en el botón de inicio cuando de repente se despertó y me vio con su celular en la mano. La mirada que me echó no fue de enojo, era de una traición tan profunda que sentí que había roto algo muy importante entre nosotros. ¿Estabas tratando de ver mi celular? Preguntó con una voz tan bajita que dolía más que si me hubiera gritado. Ni siquiera intenté negarlo, sabíamos perfectamente lo que estaba haciendo. Agarró su celular y se metió al cuarto, cerrando la puerta tras de ella. Me quedé en el sillón sintiéndome la peor persona del mundo por haberle roto la confianza así. Agarré mi teléfono y le escribí a Ronan para ver si podía quedarme unos días en su casa. Me contestó casi de inmediato, diciéndome que su sillón era mío y que sí estaba bien. Fui al closet, metí algo de ropa en mi bolsa del gym tratando de no hacer ruido. Ella no salió del cuarto en todo el rato que estuve empacando. Solo la escuchaba moverse allá adentro. Le dejé una nota en la cocina, avisándole que nos estaba dando espacio a los dos y que iba a estar con Ronan, por si necesitaba algo. El camino a su depa se me hizo eterno. No podía dejar de pensar en el momento en que me cachó con su teléfono. Ronan abrió antes de que tocara y me jaló para adentro sin decir nada. Puso agua para té mientras yo me sentaba en la mesa y por fin le conté todo. Que no sabía el nombre de ella, que llevaba casi un año así. Cada cosa que le decía hacía que abriera más los ojos, y cuando terminé, solo se quedó procesando todo. No me juzgó ni me echó carrilla, solo me dejó desahogarme y le conté por qué había hecho algo tan feo. Me quedé 3 días en su sillón, yendo a trabajar y regresando ahí, en vez de a mi casa. Ella no me escribió ni me llamó. Yo tampoco la busqué, aunque revisaba el cel a cada rato esperando que me buscara. Al tercer día tenía mi segunda sesión con Miranda, a quien había empezado a ver por la ansiedad hace unas semanas. Su consultorio estaba en el centro, en un edificio viejito con pisos que crujían, y yo esperaba nervioso en la sala. Cuando Miranda me pasó, le conté lo del celular y lo mal que me sentía por haber cruzado esa línea. Me pidió que pensara en la diferencia entre querer tener el control y respetar los límites de alguien, y eso sí me pegó duro. Me di cuenta de que estaba tan obsesionado con saber su nombre que nunca pensé en por qué ella necesitaba ocultarlo. Miranda me ayudó a ver que mi ansiedad por no saber estaba logrando justo lo opuesto, alejarla más. Después de la sesión me quedé un rato sentado en mi coche, en el estacionamiento, y ahí decidí regresar a la casa y pedirle perdón, sin exigirle nada a cambio. Al llegar al depa, ella estaba sentada en el sillón con su laptop y me miró cuando entré. Me senté frente a ella y le dije que sentía muchísimo haber intentado invadir su privacidad, que entendía si estaba muy enojada conmigo. Cerró la laptop y vi cómo le temblaban las manos al dejarla a un lado, lo cual me hizo sentir todavía peor. Legalmente me cambié de nombre hace 2 años, me dijo súper bajito, y pude notar lo difícil que era para ella decirlo en voz alta. Me explicó que había vivido algo muy fuerte con su familia y que cambiar de nombre era parte de empezar de cero. Quise preguntarle más, pero vi que ya había llegado a su límite solo contándome eso. Sacó el cel y me enseñó una noticia vieja sobre un caso en la corte. Todos los nombres estaban borrados. Los detalles eran vagos, pero hablaban de acoso y amenazas a miembros de una familia, y sentí un nudo en el estómago. Me explicó que por eso había tenido que desaparecer de su vida anterior y crear una nueva identidad para sentirse a salvo. Por fin entendí que esto no tenía nada que ver conmigo, ni con nuestra relación, ni con confianza. Era cuestión de sobrevivencia y seguridad.
Sentí horrible pensar en todo lo que había tenido que cargar sola, y peor aún por haberle sumado más estrés yo. Le sugerí que, si quería, solo me lo dijera al oído una vez, que jamás lo diría ni lo escribiría. Se me quedó viendo un buen rato y vi que quería confiar en mí, pero había algo que todavía la detenía. Quizá podría decirte solo la inicial y de dónde viene el nombre, me dijo con cuidado. Yo acepté, pensando que ya era un paso, pero en cuanto empecé a adivinar a partir de las pistas, se puso nerviosa, todo el cuerpo se le tensó y se echó para atrás, diciendo que no podía con eso ahorita. Me cayó el 20, con horror, que estaba volviendo su trauma en una especie de juego, y me sentí fatal por eso. Más tarde, esa noche, le dije que solo iría a la boda de Ivy si ella quería ir, y que yo podía inventar cualquier dato oficial que pidieran. Si no, buscaría una excusa para no ir. Aunque Ivy fuera de mis amigas más cercanas en el trabajo, ella de verdad se sorprendió de que yo pusiera su bienestar por encima de mi compromiso social con la boda. Al día siguiente, le marqué directo a Tony, que estaba coordinando todo lo de las confirmaciones para él y Evie. Le comenté que por cuestiones de privacidad, ocupábamos tarjetas de mesa genéricas y me ofrecía echarle la mano con otras cosas de la boda a cambio. Se notaba confundido y me hizo 1000 preguntas, pero al final aceptó porque confiaba en mí, aunque no entendiera muy bien el motivo. Entonces me dijo que ya que estaba pidiendo algo especial, a ver si podía ayudarle a coordinar la logística del banquete. Yo acepté sin dudarlo, agradecido de haber encontrado una solución que realmente nos funcionara a todos los involucrados. En los días que siguieron, mi novia se dio cuenta de cómo manejé todo sin presionarla, para que me contara más de su pasado. Poco a poco pareció relajarse, y una noche, mientras preparábamos la cena, me confesó que estaba haciendo un plan. Quería decirme a su modo, pero necesitaba unos días más para mentalizarse. Le dije que no tenía prisa, que tomara el tiempo que necesitara, y que yo la iba a esperar lo que hiciera falta hasta que estuviera lista. Pasaron 6 días, y cada uno se me hizo más largo que el anterior, mientras la veía lidiar con todo lo que traía cargando. Esa noche me escribió para que fuera a su casa, y cuando llegué, toda la casa estaba a oscuras excepto una velita sobre la mesa de centro. Me tomó de las manos y me hizo sentarme junto a ella en el sillón, y aunque en el cuarto hacía calor, pude sentir que le temblaban las manos. Se acercó y me susurró algo tan bajito que casi no lo escuché. 3 sílabas que sonaban raras y hermosas, nada parecido a un nombre que yo conociera. Sentí un nudo en el pecho, entre alivio por finalmente saberlo y tristeza por todo lo que la llevó a guardar ese secreto con tanto recelo. Me pidió que le prometiera nunca decirlo en público, ni escribirlo en ningún lado, ni contárselo a nadie, pasara lo que pasara. Yo le apreté más fuerte la mano y asentí, y así nos quedamos mucho rato en silencio en la oscuridad. Empezó a contarme sobre su papá y cómo lo arrestaron cuando ella tenía 17 años, sin querer entrar en detalles. El juicio duró meses. Los reporteros empezaron a merodear su casa, a seguir a su mamá al trabajo y a esperarla afuera de la escuela. Mandaron amenazas a su casa, alguien rayó cosas horribles en la puerta del garage, y a su hermano menor le pegaron en la escuela por lo que todos decían que había hecho su papá. El fiscal dijo que la familia podía estar en riesgo por los socios de negocios de antes, así que tuvieron que mudarse 3 veces en 2 años. Cuando cumplió 18, ella cambió su nombre legalmente y se fue a otro estado para empezar de cero donde nadie supiera su historia. Su mamá y su hermano hicieron lo mismo. Ahora cada quien tenía apellidos diferentes, vivían en estados distintos y solo se veían un par de veces al año. Lloró al contarme todo esto y yo la abracé, prometiéndole que iba a ayudarla a guardar su secreto, pase lo que pase. Juntos ideamos un sistema para que solo usara su verdadero nombre cuando estuviéramos completamente solos en casa, con todo cerrado y cortinas abajo. Fuera de ahí, solo usaba apodos de cariño o le llamaba la atención sin decir nombres. Tener reglas tan claras nos hizo sentir más tranquilos y de alguna forma hasta más cercanos, aunque fuera raro. Esa noche revisé mi celular y eliminé todas las capturas de sus documentos y las notas que había hecho tratando de averiguar cosas sobre su identidad. En mi laptop tenía toda una carpeta de investigación que borré sin volver a abrir. Dejar eso fue como quitarme un peso de encima que no sabía que estaba cargando desde hacía meses. La semana siguiente tuvo cita con el doctor y me preguntó si la quería acompañar. En la recepción dio su nombre legal y yo me quedé sentado leyendo una revista, sin reaccionar o hacer ningún comentario al escucharlo por primera vez. Al salir, en el elevador, me apretó la mano para agradecerme por no hacer un drama ni ponerla incómoda. Ese mismo día hablé con Evie para confirmar que nuestras tarjetas en la mesa solo dirían invitado, y no tuvo problema porque yo había estado ayudando a coordinar los pagos y las entregas. Todo el estrés de la boda se desvaneció, y por fin pudimos emocionarnos por ir y celebrar con los demás. El día de la boda el clima estuvo perfecto. Nos arreglamos y manejamos al lugar sintiéndonos tranquilos por primera vez en semanas. En el cóctel yo platicaba con algunos de la oficina cuando alguien preguntó por mi novia y por poco suelto su nombre sin querer. Me detuve justo a tiempo y cambié a decirle mi pareja, señalando hacia donde estaba ella platicando con Evie. Ella se dio cuenta y me regaló una sonrisa chiquita y agradecida que me calentó el pecho. La recepción estuvo increíble y después de cenar salimos a tomar aire lejos de la música. Me confesó lo segura que se sintió todo el día porque cumplí lo que acordamos y no la traté diferente, aunque ya sabía la verdad. Encontramos un rincón tranquilo en la terraza y bailamos despacio mientras la música apenas se escuchaba, sintiéndonos más conectados que nunca a pesar de lo extraño que era todo. Una semana después de la boda llamé a Ivy aparte para pedirle disculpas
disculpas por haber sido tan complicado con lo de la mesa. Ella solo se rió y me dijo que lo importante era que pudimos ir y que hasta me veía más relajado que en meses, lo cual era cierto. Comentó que fue un gusto conocer bien a mi novia y que nos veíamos muy bien juntos, y eso me hizo sonreír. 3 días después tuve mi sesión con Miranda, mi terapeuta, y me la pasé hablando de cómo cruzo límites cuando me gana la ansiedad. Le platiqué sobre cuando revisé el celular de mi novia y lo mal que me sentí al ver su cara de traición. Miranda me ayudó a entender que amar no es saberlo todo de la otra persona y que respetar la privacidad también es una forma de intimidad. Me dejó de tarea practicar estar con la incertidumbre sin querer controlarlo todo o investigar. Me comprometí a trabajar en eso porque entendí que mi necesidad de tener todo bajo control casi arruina la mejor relación que he tenido. Esa noche, en su depa, sacó una caja de zapatos de debajo de la cama y me enseñó las páginas del anuario que su ex le arrancó. Los bordes estaban todos chuecos donde los rompió y algunas hojas tenían marcas de quemaduras. Me explicó cómo su ex apareció en su departamento después de que terminaron y destruyó todo lo que tenía su nombre. Le echó agua a su diploma y borró su nombre de todas las fotos que pudo encontrar. Aunque la policía se metió, él siempre hallaba la manera de contactarla usando cuentas falsas en redes. Ella cambió su número 3 veces y se mudó un par más antes de decidir que lo mejor era desaparecer su nombre del mapa. Cuando guardó la caja, le temblaban las manos y entendí que esto no era nada más una obsesión por la privacidad, sino que lo hacía de verdad para poder sobrevivir. Nos quedamos sentados en el sillón un buen rato y acordamos dejar en pausa todo lo de casarnos por un tiempo. Toda la presión entre nosotros simplemente se esfumó y volvimos a respirar tranquilos. Pidió comida tailandesa usando el nombre falso de siempre y por fin, después de semanas, vimos películas sin sentir esa tensión rara. 2 semanas después, Ronan nos invitó a cenar en su casa y yo la presenté como mi amor, sin decir nombres. Ronan ni preguntó ni se puso raro. Nos recibió con la misma calidez de siempre. Ella se reía de sus chistes bobos y le ayudó en la cocina mientras yo ponía la mesa. Al salir en el coche, me apretó la mano y me agradeció que no le contara nada a Ronan. Me di cuenta de que ya estaba cambiando algunos perfiles en línea y ahora solo usaba iniciales en lugar de los nombres inventados. Su Instagram pasó de tener un usuario cualquiera a solo ser KM, y sentí que era un paso adelante, aunque ni idea de qué significaban esas letras. También actualizó sus apps de comida y solo ponía K cuando pedía café. Cada avance se sentía enorme considerando de dónde veníamos. 3 meses después nos invitaron a una fiesta en casa de unos amigos y todos ahí se decían apodos ridículos de todas formas. Había un tiburón, un frijol y una princesa, así que encajamos perfecto y nadie preguntó nada. Ella se veía tranquila y divertida como no la había visto desde antes del drama de la boda. Jugamos beer pong y se burló del otro equipo mientras todos la llamaban Babe, y todo se sentía como si nada. Al día siguiente, desayunando, le solté que si el secreto se metía en otras partes de nuestra vida, íbamos a tener que parar y ver qué onda. Ella me dijo que entendía y que hasta agradecía tener reglas claras sobre qué sí y qué no. Escribimos unas reglas básicas sobre cuándo sí había que usar nombres reales y cuándo no. Unas semanas más tarde, sus papás llamaron por videollamada y esta vez ella me presentó con mi nombre real, mientras ellos la trataban de cariño como siempre. La mamá preguntó por los planes para las fiestas y la plática fluyó normal, sin rodeos ni andar cuidando las palabras. Parecían contentos de que estuviera con alguien estable y me cayó el 20 de que ni sabían que yo tenía tema con los nombres. Al siguiente mes, llegó otra invitación de boda de una amiga de la uni. Sin pensarlo, agarré la pluma y puse +1 en la tarjeta de confirmación. Ella me vio hacerlo desde el otro lado del cuarto y me sonrió, pero no dijo nada. Al otro día mandé la tarjeta por correo y por primera vez no sentí ni frustración ni enojo por la situación. Todo pasó de ser un enigma que había que resolver a la forma en que funcionábamos como pareja. Fuimos a comprar ropa para la boda y ella pagó con su tarjeta anónima mientras yo me encargaba de lo que necesitaba nombre. En la tienda se probó vestidos y la vendedora la llamaba Han, lo cual le quedaba perfecto. Encontramos un vestido verde que le quedaba increíble y lo compramos sin que nadie tuviera que saber quién era. La boda fue en un viñedo a 2 horas de aquí y llegamos temprano para ayudar en lo que se necesitara. La presenté con todos como mi novia y la gente lo tomó como lo más natural. Durante la ceremonia me tomó de la mano y vimos a nuestros amigos decir sus votos, sin la tensión de la boda de Ivy. En la fiesta bailamos todas las canciones y ella se soltó de una forma que me hizo volver a enamorarme. La gente tomó fotos y en redes la etiquetaron solo con emojis en vez de nombres, y a ella le dio mucha risa. Al final, regresamos al hotel en el transporte y pasamos la noche platicando de todo menos de su nombre. La confianza entre nosotros se hizo sólida, ya no hacía falta decirlo todo al pie de la letra. Volteo atrás y siento que esos 8 meses de incertidumbre parecen otra vida, aunque en realidad fue hace poco. Encontramos nuestro ritmo como pareja, con límites raros pero con una conexión real detrás.